Buenas tardes, profesor. Esta grabación la estamos haciendo el 30 de julio. Vamos a estar hablando sobre la estructura del hecho generador del impuesto al valor agregado, que se encuentra dentro de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Primeramente, ¿qué es el IVA? El IVA es un impuesto que va a gravar los bienes y servicios que se den dentro del territorio nacional con diferentes tarifas. El IVA para el contribuyente se va a convertir en un impuesto directo. ¿Por qué? Porque va a conocer em, la renta y los gastos que este contribuyente tiene y también es considerado un impuesto periódico, ya que el contribuyente directo de este impuesto va a tener que declararlo y pagarlo dentro de los 15 días de cada mes, el mes anterior. En el caso de un contribuyente indirecto, este, podemos decir, un cliente de una tienda que llega a comprar un artículo, este impuesto va a ser indirecto, porque no le interesa saber cuánto es la renta o la capacidad económica que tiene ese, este contribuyente indirecto. Y también este impuesto va a ser un impuesto instantáneo, o sea que se va a dar en el momento de que haga la compra. em, Ahí el contribuyente indirecto va a tener que pagar el impuesto sobre lo que está comprando. Em, el hecho generador podemos decir que es el comportamiento descrito por ley de un comportamiento. Lo que hace es em, conocer la manifestación económica del contribuyente. Entonces, ¿cuándo podemos decir que se da este comportamiento? Cuando se adquiere un bien o servicio. Es ahí donde se da eh, la identificación del tributo y también nace la obligación tributaria, en este caso de pagar eh, el impuesto, y para el contribuyente directo, pues nace la obligación de estar inscrito ante la administración tributaria, de retener este impuesto, de declararlo y de pagarlo, como ya dijimos, dentro de los primeros 15 días de cada mes. Bueno, los elementos del hecho generador. En el hecho generador tenemos distintos elementos. Uno de ellos es el sujeto activo, que sería en este caso la administración tributaria, ¿verdad? Que es la encargada de em, recolectar, la encargada de fiscalizar todo lo que tiene que ver con este impuesto. Y también tenemos el sujeto pasivo, que sería el contribuyente directo o indirecto de este impuesto. Em, Otro elemento es el aspecto material. Em, Creo que hace respondernos la pregunta ¿qué se graba? ¿Verdad? ¿Cuál es el producto, el bien que se va a grabar? También tenemos un aspecto espacial. Esto se da si es un impuesto que se está cobrando dentro del territorio nacional. En caso del IVA, verá que tiene que ser dentro del territorio nacional. O que se use, si se usa una plataforma o si se usa eh, si se usa el país para Buenas tardes, profesor. Esta grabación la estamos haciendo el 30 de julio y vamos a estar hablando sobre la estructura del hecho generador del impuesto al valor agregado, que se encuentra dentro de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Bueno, primeramente, el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava los bienes y servicios con diferentes tarifas. También se dice que es un impuesto de consumo, ¿verdad? Que grava todo lo que tiene que ver con bienes y servicios. Y vamos a también a identificar que el IVA va a tener dos diferentes formas de verlo, desde el contribuyente, que podemos decir que es un comerciante, alguien que tiene un negocio, y desde el punto de vista del consumidor. Para el comerciante o el contribuyente, el impuesto va a ser un impuesto directo, porque conoce
cuál es la renta de este contribuyente y cuáles son los gastos de este contribuyente. Y también va a ser un impuesto periódico porque debe eh, retenerlo y declararlo y pagarlo 15 días, de los 15 días del mes, el mes anterior. Usando este mismo ejemplo, para un consumidor, un cliente de este comercio, el impuesto va a ser indirecto, y va a ser también instantáneo. Indirecto porque no vas a ver cuánto es la renta de este consumidor, no necesitas saber eso. Y va a ser instantáneo porque se da en el momento que la persona hace una compra en este comercio, ahí debe pagar el impuesto. El hecho generador, del impuesto, podemos decir que es una descripción por ley del comportamiento de una manifestación de capacidad económica, y es ahí donde el hecho generador también identifica el tributo y también nace la obligación tributaria. Em, para el contribuyente indirecto nace la obligación de pagar ese impuesto, ¿verdad? En el caso del cliente. Y para lo que es el contribuyente directo o el dueño del local o del comercio, pues nace la obligación de estar inscrito ante Hacienda y de retener ese impuesto, de declararlo y de pagarlo. Em, el hecho generador tiene diferentes elementos. A saber, podemos mencionar, em, tiene un sujeto activo que sería la administración tributaria, ¿verdad? Que se encarga de administrar, de, recaudar estos impuestos. También hay un sujeto pasivo que sería el contribuyente, toda persona física o jurídica. em, Puede ser contribuyente directo o un indirecto, como ya hemos mencionado en el ejemplo. También como elementos del hecho generador vamos a tener un elemento material, un aspecto material, perdón, que nos indica qué es lo que se va a grabar. Si es un bien, un servicio, y en el caso del IVA, pues recordemos que ahí van a haber diferentes tarifas para diferentes productos o servicios. También hay un aspecto espacial. Esto quiere decir que este impuesto va a afectar todo lo que son los bienes y servicios dados en Costa Rica o consumidos en Costa Rica, en el territorio nacional. También hay un aspecto temporal, lo que llamamos un devengo, que es cuando nace la obligación o cuando se hace el consumo, que ahí se tiene que pagar un impuesto. Y también nace para el contribuyente directo la exigibilidad, o sea, va a tener un rango de tiempo donde va a tener que presentar la declaración y pagar el impuesto. También tenemos dentro de los elementos lo que es el aspecto cuantitativo, o sea, cuánto se va a pagar, porque como dijimos, este es un impuesto que tiene diferentes tarifas. Es un impuesto variable. Eh, una característica, pues, del impuesto al valor agregado es la base imponible. ¿Qué podemos entender como base imponible? Podemos entender que es el aspecto material, o sea, eh, qué se va a cobrar, cuál es la base para cobrar esto. Entonces vamos a utilizar, en el caso del impuesto al valor agregado, diferentes tarifas, eh, comenzando por una tarifa general del 13% sobre bienes, servicios, eh, y también tarifas diferenciadas que podemos mencionar el 4%, que es para diferentes actividades y bienes, un 2% también para diferentes actividades y bienes, un 1%, que ahí dentro del 1% fue muy mencionado lo que fue la canasta básica, y también ahora tenemos un 0,5%. ¿Quiénes van a ser los contribuyentes de este impuesto? Bueno, toda persona física o jurídica, y como hemos mencionado, puede ser un contribuyente indirecto, digamos, el cliente que llega a una tienda que nada más pues tiene que pagar el impuesto en ese momento, y el contribuyente directo, que es el comerciante o el dueño del local o la persona que ejerce una actividad lucrativa.
quien debe pues tener todos los o hacer todos los deberes formales que le exige la ley para ser contribuyente, ¿verdad? Debe inscribirse ante Hacienda, debe presentar facturas electrónicas, debe presentar esta declaración y pues también debe pagarlas. En este caso, cabe recalcar que también pueden descontarse de este débito fiscal los créditos fiscales, ¿verdad? Que es el IVA que yo pago o el IVA que paga un contribuyente para ejercer tanto la venta de los bienes o para lo que es ejercer la actividad lucrativa. Entonces, ahí tenemos la ecuación que serían los débitos fiscales, que es el IVA que yo cobro, menos los créditos fiscales, que es el IVA que yo pago, me va a dar el tributo a pagar. Y como se mencionó, a pagar sería dentro de los primeros 15 días de cada mes, el mes anterior.